Continuamos conmemorando y recordando la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Se habla mucho de la pasión de Cristo, pero hemos dicho en distintas ocasiones que la pasión de Cristo, entendiendo la palabra pasión como sufrimiento, como angustia, como tristeza, en Jesucristo esto se da desde antes que Él viniera a este mundo. Desde que Él empezó su ministerio, todo su tarea, todo su periplo, es decir, su recorrido por esta tierra, fue de una completa y total pasión. Lo que pasa es que esta pasión se profundizó en los últimos días de su ministerio y podríamos decir en la última semana de su ministerio en esta tierra. Hay un profeta que se ocupa mucho de nuestro Señor Jesucristo y también de manera muy particular del siervo de Jehová. El siervo de Jehová es precisamente Jesucristo. Y hay varias profecías de Isaías sobre el siervo del Señor. Y nosotros leemos en Isaías 42, del 1 al 4, lo siguiente: Este es mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, no alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo o pabilo que se extingue. Por medio de la verdad traerá la justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra la justicia. Entonces, en esta pequeña porción de Isaías, nosotros encontramos algunas particularidades de este siervo expresada por Isaías hace un poco más de 2800 años, porque Isaías estas palabras las expresó 800 años antes de Cristo. Y de la era cristiana ya llevamos más de 2000. Entonces, por eso es que decimos que esta profecía se dijo hace 2800 años, relacionada de una manera muy directa con la obra de Cristo, la obra redentora, como decíamos en la reflexión anterior, allá en el Calvario, en el monte de la Calavera, que estaba en las afueras de Jerusalén. Y por eso hemos dicho que la pasión de Cristo empieza en Belén y termina en la afuera de Jerusalén. Entonces, este siervo del Señor, y que por cierto hay que darle toda la importancia y toda la relevancia al Antiguo Testamento. Y lo digo de esta manera
porque algunas personas, incluso hay algunas confesiones, algunas congregaciones por ahí que hacen a un lado, que desechan el Antiguo Testamento. Y no podríamos nosotros tener Nuevo Testamento si no tuviéramos el Antiguo Testamento. Entonces, a esto hay que darle toda la importancia del caso porque hay un cumplimiento de todas esas profecías en el Nuevo Testamento. Y esas profecías se conocen como los 4 cánticos, siempre en Isaías, del siervo de Jehová. Y este siervo, de acuerdo a lo que acabamos de leer, es sostenido por Dios, es sostenido por el Padre. Es el que ha venido prácticamente a realizar la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. Es decir, Dios le ha dado todo el respaldo. Lo decimos de esta manera porque Dios, desde el principio, desde los albores de la humanidad, se ha interesado tanto por los seres humanos. Se ha preocupado y ha sido tanta la preocupación que después de haber hecho varios pactos, que esos pactos quedaron anulados, por cierto, no por Dios, sino por el rechazo, por la actitud negativa del hombre. Después de esos pactos, pues él decidió enviar a los profetas. Los profetas, ¿qué tal le fue a los profetas? Pues le fue mal también. Es decir, por más que ellos anunciaron la palabra, por más que ellos llamaron, venid ahora y estemos a cuenta, dice el Señor. Venid ahora, no después, sino ahora. Todo eso quedó sin importancia. Entonces Dios, en su profundo amor, y ya diríamos nosotros, por decirlo en una expresión bastante profana, quemando el último cartucho a favor de la humanidad, envía lo más precioso de él, el unigénito Hijo del Padre, el único Hijo de Dios, lo mandó a esta tierra para salvarnos a nosotros los pecadores. Entonces tiene todo el respaldo de Dios. Por otro lado, es escogido, es decir, Dios lo seleccionó y nosotros lo vemos allá, aquí mismo en el 43:10 de Isaías. Dice aquí lo siguiente, Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, yo lo seleccioné para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios ni lo será después de mí. Esa es la eternidad de Dios. Y Él escogió precisamente a su Hijo. Fue escogido por Dios. Y recordamos también que hay un contentamiento, no solamente el hecho de escogerlo, sino también de estar contento, de estar satisfecho, alegre, cuando leemos allá en Mateo 3:17, después que Jesús subió del agua, después que fue bautizado por Juan en el Jordán, dice esta palabra, y se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ese es el siervo que Dios envía a este mundo para rescatarnos, para liberarnos, para redimirnos a cada uno de nosotros los pecadores.
este siervo también tiene el Espíritu de Dios. Y eso lo vemos aquí mismo, fíjense ustedes, en Isaías 61 y después lo podemos verificar en Lucas 4. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido a Jehová, me ha enviado ¿a qué? A predicar la buena noticia a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los que están de luto, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé esplendor en lugar de ceniza, aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Ese es el Espíritu de Dios en Jesús, porque después, como decía anteriormente, en Lucas 4, nosotros leemos el cumplimiento de esa profecía. Y por eso es que hay que darle el valor que se merece en el 4:18 de Lucas. El Espíritu del Señor está sobre mí. Y lo está diciendo Jesús cuando leyó precisamente el pasaje de Isaías 61, cuando le pasaron el rollo y él buscó y encontró este pasaje. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y lo demás que ya leímos en Isaías 61. Por eso decimos que Dios y Jesús son la misma persona. ¿Cómo así? Esa es otra dificultad. Si San Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. El Dios que es intangible, como lo hemos dicho muchas veces, se hace tangible en Jesucristo. Es el Dios que duerme, el Dios que come, el Dios que se entristece, el Dios que tiene sed, el Dios que pide allá en la cruz, que clama, que sufre. Ese es el Dios hecho hombre. Y por ese Dios hecho hombre es que nosotros, como hijos de Dios y agradecidos con Dios, no solamente debemos conmemorar, no solamente debemos recordar la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en lo que se conoce como la Cuaresma o en el caso particular la Semana Santa, sino que debe ser una celebración y una conmemoración con un profundo sentido de gratitud y de consagración a Dios. El siervo de Jehová, el siervo de Dios, traerá justicia a las naciones. Tanto que se clama de justicia en todo el mundo. Y se habla mucho y se sigue diciendo acerca de la justicia y que no hay justicia, pero es que la verdadera, la auténtica justicia viene de Dios. Eso tenemos que estar muy claro. La auténtica justicia viene de Dios. Y en Mateo capítulo 12 dice del 15 al 20 lo siguiente. Mateo capítulo 12 del 15 al 20. Cuando Jesús supo esto, se retiró de ahí. Lo siguió mucha gente y sanaba a todos. Y le encargaba rigurosamente que no lo descubrieran, para que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías. Aquí está otra vez.
Este es mi siervo a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles. A nosotros anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que haga triunfar el juicio. En su nombre esperarán los gentiles. Y por eso es que nosotros esperamos al Señor. El siervo de Jehová que calla, enmudeció y no abrió su boca. Lo dice el profeta Isaías también. Y eso es algo que le caracterizó. Y eso tenemos que apreciarlo, que valorarlo. Y más aún, traerá justicia por medio de la verdad. Recordemos que la única verdad es Cristo. Si usted tiene a Cristo en su corazón, usted tiene la verdad. Y ese siervo no se cansa ni desmaya porque siempre está presto a recibirnos. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Gracias, Señor, por tu siervo Jesucristo, que fue al Calvario para redimirnos de nuestros pecados. Gracias, Señor, porque podemos alcanzar la vida eterna a través de la gran tarea expiatoria que tu Hijo hizo por nosotros allá en las afueras de Jerusalén. Ayúdanos, Señor, a tener más compromiso contigo. Ayúdanos, Señor, a ser más obedientes y tratar de hacer tu voluntad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.